Buenas noches, buenas tardes a todos. Agradecemos su interés en Ucrania y seguimos hoy día con la tercera clase de nuestro curso. Vamos a empezar entonces hoy día el tema muy importante y muy trágica al mismo tiempo. La clase de hoy está dedicada a la historia de Ucrania moderna, es decir, desde 1991 y a la actualidad. Entonces, primero que nada, me gustaría hablar sobre la recuperación de la independencia de Ucrania y también los hitos más importantes, como las revoluciones que hemos tenido. O sea, vamos a hablar del camino hacia democracia de Ucrania. También en detalle vamos a ver hoy día la guerra ruso-ucraniana que empezó en 2014 y voy a hablar sobre dos etapas. La primera etapa de 2014 a 2022 y ya la fase de la invasión completa del país. Y finalmente me gustaría destacar varios logros de Ucrania en esta guerra asimétrica y hablar sobre el apoyo internacional y también las negociaciones. Entonces el plan es, como pueden ver, recuperación de independencia, guerra ruso-ucraniana, 10 logros de Ucrania y apoyo internacional. Entonces, empezando con la recuperación de independencia, me gustaría, bueno, más que nada decir que 24 de agosto es un día muy especial de Ucrania. En Ucrania porque es día de proclamación de independencia. Y como lo vimos en la clase anterior, Ucrania comenzó su proceso de construcción de Estado en los tiempos de la República Popular Ucraniana. Entonces, este proceso ya tiene más de 100 años. Y en esta oportunidad se recuperó la independencia tras el colapso de la Unión Soviética. Y es muy importante destacar que el 1 de diciembre de 1991 en Ucrania hubo un referéndum nacional. En Ucrania todos los plebiscitos se hacen en todo el territorio de Ucrania, según la Constitución. Entonces todas las regiones votaron a favor de la independencia. Como podemos ver, por ejemplo, región de Donbass, más de 80%, el este de Ucrania y Crimea 54%, Sebastopol 57%, obviamente Kiev 92%, otras partes más de 90%. Pero a pesar de que sea, por ejemplo, en Crimea porcentaje más bajo, sin embargo, más de la mitad de los ucranianos apoyaron la acta de independencia de Ucrania. Había una pregunta sobre memorándum de Budapest y me gustaría de nuevo volver a este tema. Cuando se colapsó la Unión Soviética, Ucrania tenía tercer mayor arsenal nuclear. Entonces tenía armas nucleares estratégicas y tácticas. En caso de armas estratégicas, el mando o sea, pertenecía a Moscú. Sin embargo, las armas nucleares tácticas estaban manejados desde Ucrania. En 1994 se firmó Memorándum de Budapest sobre garantías de seguridad, que fue un acuerdo político. Es decir, Ucrania decidió renunciar a sus armas nucleares y, en cambio, se suponía que recibía las garantías de estados que siguen con armas nucleares. Entonces, originalmente este documento fue suscrito por tres potencias nucleares: Rusia, Estados Unidos y Reino Unido. China y Francia después también apoyaron este acuerdo. Bueno, sin embargo, como pudimos evidenciar, las garantías no se entregaron al momento crítico de invasión rusa a Ucrania. Hablando de otros eventos políticos significativos, me gustaría primero que nada
mencionar la Revolución Naranja de 2004 a 2005. Fue, ah, podemos decir, como la primera revolución grande, a gran escala en Ucrania independiente y consistía de una serie de protestas que ocurrieron en el contexto de las elecciones presidenciales porque habían acusaciones de corrupción y fraude electoral hacia candidato Víctor Yanukovych. Entonces, como el resultado de esta revolución, se hizo, digamos, la tercera ronda y ahí ganó Víctor Yushchenko, se hizo el presidente. Y entonces ahí el país pudo reconfirmar y confirmar sus valores democráticos. Como ustedes saben, en la Unión Soviética había solo un partido comunista, no existían elecciones, entonces igual el camino de Ucrania hacia transparencia, hacia democracia, ha sido muy importante porque este cambio fue muy brusco en 1991. Ucrania empezó su camino de transición a democracia y a la economía del mercado y Revolución Naranja fue un hito muy importante en ese sentido. Bueno, con la pérdida de Yanukovych y con la elección de Víctor Yushchenko, que era como lo revisamos en la primera clase, presidente pro-europeo, eh, Rusia empezó a ejercer, digamos, instrumentos económicos para influir la política interna de Ucrania. Ya como sabemos, los países no deberían intervenir en la política, en asuntos de política interna de otros países, menos de sus vecinos, pero ya empezamos a sentir esa presión. Entonces, lo que pasaba entre 2004 y 2005, o sea, después de la Revolución Naranja hasta 2009 más o menos, cuando cuando venía invierno, hace mucho frío en Ucrania y otros países europeos, entonces Rusia lo que hacía es cerraba el gas en la frontera entre Rusia y Ucrania. Entonces eso perjudicaba no solo ucranianos, sino que también otros países europeos, porque hay muchos gasoductos bueno, donde Rusia mandaba gas ruso hacia Europa por Ucrania. Entonces Ucrania después tenía que dar explicaciones a países europeos por estos problemas. Pero más que nada eso fue una táctica rusa para tener influencia en asuntos políticos en Ucrania. Entre 2013 y 2014 nosotros tuvimos otra revolución, la revolución de dignidad, como le decimos en Ucrania, Revolución Гідності, también conocido como Euromaidán. Y esta revolución se convirtió en un fenómeno transformador para el país y vamos a ver que tuvo consecuencias positivas y negativas al mismo tiempo. El pretexto fue la decisión de la administración del presidente Víctor Yanukovych, que después de Yushchenko sí fue electo. Él decidió no firmar tratado de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. Entonces empezaron las protestas, eran protestas pacíficas, estudiantiles, pero las autoridades empezaron a ejercer violencia y entonces ahí ya empezaron protestas a gran escala. Más que nada, había muchos problemas que tenían ucranianos en general con el régimen de Víctor Yanukovych porque él trató de establecer un régimen autoritario. Entonces empezó con la reforma constitucional, porque él les contaba que Ucrania es república parlamentaria presidencial, donde el parlamento tiene más poder. Entonces él quería darle vuelta para que el presidente tuviera mucho más poder. Y entonces también había mucha presión hacia los medios, entonces no había libertad de expresión. Y así, bueno,
los ucranianos no estábamos satisfechos con este tipo de gobierno. Entonces, al final, Yanukovych huyó a Rusia. Y como resultado de esto, Ucrania quedó sin presidente por un rato. Hubo otra persona que lo estaba reemplazando en mayo de 2014. Hicieron las elecciones presidenciales y Petro Poroshenko fue el presidente electo por los ucranianos. El parlamento siguió funcionando sin cambios, o sea, los diputados también electos por los ucranianos. Revolución dejó más de 100 víctimas. Le decimos la centena celestial fueron las personas. No tenían armas, pero participaban en la protesta y fueron asesinados por fuerzas especiales que el régimen de Yanukovych mandó ah, para terminar las protestas. Bueno, digamos, resultado positivo fue que nosotros seguimos camino hacia más cooperación con la Unión Europea. Se firmó la sección económica del acuerdo y en 2017 el Parlamento ucraniano adoptó una legislación que decía que uno de los objetivos estratégicos del país era unirse a OTAN. Sin embargo, también como resultado de todo lo que pasó, nos llevó a la guerra ruso-ucraniana que empezó en 2014 con la ocupación de Crimea y partes de la región de Donbass, partes de Oblast de Lugansk y también Donetsk. Bueno, primero, antes de entrar a esa parte, me gustaría mencionar que Em, cuando nosotros hablamos de la guerra, tenemos que poner atención en el lenguaje que estamos ocupando, porque hay como varios términos como ocupación, anexión, por ejemplo, y se confunden muchas veces. Entonces, les comento que el gobierno ucraniano oficialmente reconoce la ocupación temporal de los territorios ucranianos por Rusia, pero no está reconocida la anexión, digamos, porque estos dos estados tienen, digamos, consecuencias y estatus legal diferente. Entonces, estamos hablando de la ocupación. También hay mucha confusión, es que dicen que la guerra empezó en 2022. Sí, es cierto que la invasión y la guerra a gran escala empezó en 2022. Sin embargo, ya estamos viviendo esa guerra por más de 10 años y la podemos dividir en dos etapas que vamos a ver hoy. La primera etapa es la etapa de ocupación de Crimea y Donbass por Rusia y la segunda etapa es la etapa de invasión militar a gran escala. Entonces, hablando de la primera etapa, empezó la ocupación de Crimea por Rusia el 20 de febrero de 2014 y se efectuó en un mes. En este tiempo no había presidente porque ya Yanukovych se había huido, entonces también era como un periodo no había estabilidad en el país por todo lo que estaba pasando, entonces Rusia ahí vio la oportunidad. También yo creo que ellos sintieron eh, que Ucrania podía y ya estaba eligiendo, digamos, caminos europeos. Y como saben y como lo conversamos en Crimea, existían y siguen existiendo las bases militares rusos. Cuando Yanukovych se hizo presidente, entonces la primera acta de su política exterior fue extender ese acuerdo de arrendamiento de las bases. Entonces yo creo que como se huyó Yanukovych, entonces tomaron esa decisión de invadir Crimea. Todo esto fue hecho por hombres verdes, o sea, los militares rusos sin insignia. Ellos bloquearon los edificios del gobierno
y también tomaron el Parlamento de Crimea, porque como yo les comentaba, Crimea es república autónoma dentro de Ucrania. Y también ellos tenían su parlamento para ver asuntos locales, de escala local. También el 16 de marzo se lleva a cabo un pseudo referéndum en Crimea. También aquí me gustaría que pongan atención que en Crimea nunca hubo un referéndum. Podemos decir que hicieron un referéndum ilegal o pseudo referéndum, porque según la Constitución de Ucrania, el plebiscito o referéndum tiene que estar en todo el territorio del país, no puede ser realizado solo en una región. Además de eso, nosotros sabemos que todo esto, lo que pasó fue con presencia de militares rusos, con mucha amenaza, entonces no es como un acto democrático que realmente tuvo lugar en Crimea. Eso fue como un performance, digamos, para justificar y hacer como tratar de legitimizar esta ocupación. Y 21 de marzo, Putin ratifica el llamado acuerdo de adhesión de Crimea a Rusia. Hay que destacar que hay una narrativa promovida por el gobierno ruso que históricamente Crimea era parte de Rusia, pertenecía a Rusia, que era eternamente territorio ruso, pero no era así. Sí, efectivamente, estuvo dentro de control y esfera de influencia del Imperio Ruso de 1783 hasta 1917. Pero si, por ejemplo, nosotros hablamos de los tiempos de la Unión Soviética, pero le restamos el tiempo de ocupación por Alemania, entonces Crimea estaba bajo el control de Moscú por alrededor de 30 años. Y también hasta los principios del siglo XX, la mayoría étnica de península estaba compuesta por los tártaros de Crimea. También hay muchas discusiones sobre que le habían regalado Crimea a Ucrania, también como es un elemento de propaganda, porque sí, efectivamente, Crimea la transferieron a Ucrania y se hizo parte de la República Social Soviética Ucraniana. Pero eso no fue como un acto de una persona, sino que fue aprobada esa decisión por el Partido Comunista y también por el Presidium del Consejo Supremo de la URSS. Y habían varias razones. Primero, proximidad geográfica, porque Crimea está, bueno, conectada con Ucrania. También este Crimea era un problema muy grande para la Unión Soviética porque era un territorio sin ningún desarrollo, muy seco porque ahí no hay agua, hay problemas de agua, no se podía hacer agricultura, o sea, básicamente económicamente no era viable. Entonces, la verdad que este problema decidieron a transferir a Ucrania para que y los ucranianos efectivamente desarrollaron esta península. Empezó a llegar agua, desarrollando la agricultura, turismo, etcétera, etcétera. Entonces era un problema que le pasaron a Ucrania, ¿no? No era como un regalo como ahora se está presentando. Y después de ocupación de Crimea, empezó ocupación de Donbass. También hay muchas narrativas que habían, digamos, unos separatistas, etcétera, etcétera. Yo les puedo decir que yo, bueno, yo vivía en Ucrania en ese tiempo y antes de 2014, nunca recuerdo que había alguna narrativa de alguna separatista que tenía autonomía, menos independencia. Sí, efectivamente, la parte de este país querían tener más próximo, como próximo está más cerca a Rusia, frontera con Rusia, entonces más proyectos económicos por el tema de industriales, por el tema de culturales, pero nunca estábamos hablando ni de autonomía ni de independencia. Entonces, obviamente que estas fuerzas fueron financiadas por Rusia, creadas por Rusia, y es por eso que también esta parte de guerra, la primera etapa, se dice que es guerra híbrida
o guerra por proxies, es decir, que se empezó como que no directamente con la invasión como pasó en 2022. Pero dicho esto, hay evidencia que en agosto de 2014 llegó el primer ya contingente del ejército regular ruso a Donbass. Y eso fue algo también reconocido por presidente Putin en entrevistas, que él sí reconocía que había intervención de militares rusos. Bueno, en esa época, bueno, 7 años, 7 años, sí, 7 años, desde 2014 a 2022, estábamos negociando con Rusia. Crimea fue tomada, ocupada sin ningún disparo y en las regiones Donetsk y Lugansk seguían por 7 años estos como enfrentamientos, pero bastante localizados. Hubo dos procesos de Minsk con intervención de potencias europeas como Francia para lograr corte de fuego, pero eso no tuvo ningunos resultados y terminó con la invasión rusa a gran escala a Ucrania. En la primera etapa ha cobrado más de 14.000 vidas, am, 30.000 heridos, 1,5 millones desplazados y más o menos 3,5 millones de personas que necesitaban ayuda humanitaria. Y al final de primera etapa de guerra ruso-ucraniana, más o menos 7% del territorio de Ucrania fue ocupado por Rusia. Bueno, aquí vamos a entrar a la parte más difícil de contar. El 24 de febrero de 2022 empezó la invasión a gran escala. Obviamente, yo estaba en Ucrania cuando empezó y obviamente nosotros sentíamos inestabilidad, incertidumbre, sentíamos que algo va a pasar, pero la verdad es que no podíamos imaginar que iba a pasar esto. Bueno, había varias información, como tipo de información que podía haber algo localizado en este de Ucrania, o más que nada era como propaganda y estrategia como guerra informacional de Rusia para amenazar, para lograr sus objetivos, para seguir con esta presión política, económica y en este caso como militar. Pero lo que pasó fue el peor escenario que no, la verdad es que yo creo que la mayoría de los ucranianos no lo esperábamos ni lo podíamos imaginar que algo tan malo y tan grave podría pasar. Entonces, bueno, ya desde 2014 Rusia violó varios acuerdos firmados, el Memorándum de Budapest, que ya lo revisamos, acuerdos de Helsinki de 1975, que tenía como objetivo, o sea, si hay alguna disputa, entonces verlo a través de negociaciones pacíficas, o sea, renuncia a la guerra. También el Tratado de Amistad ruso-ucraniano de 1997 que reconocía también las fronteras ucranianas, los acuerdos de Minsk, todo eso, bueno, no tenía ningún efecto ni fuerza para Rusia. Ah, entonces, lo que está pasando es muy grave, la guerra sigue, han habido muchos ataques también en los últimos meses. Los ataques siguen, todo el territorio del país no está seguro, nadie está seguro. Los ataques de Rusia han resultado en la muerte de más de 11.500 civiles. Hay varias ciudades que fueron completamente destruidas, que ya dejaron de existir, como Mariupol, Severodonetsk, Marinka, Bakhmut. Hasta enero de 2025, casi 4 millones de personas han sido desplazadas y hay más de 6 millones de refugiados ucranianos en todo el mundo y principalmente en otros países europeos. Hay muchas preocupaciones sobre la seguridad nuclear en la planta de Zaporizhia, que es la planta más grande nuclear de Europa bajo ocupación rusa. Los secuestros de los niños ucranianos
también es un tema muy, muy trágico y Ucrania está tratando de recuperar a estos niños, devolverlos a Ucrania porque los rusos se los llevan de los territorios ocupados. Y también, bueno, en este momento, 5 regiones están parcialmente o completamente ocupados por Rusia, que son Donetsk, Luhansk, desde 2014, igual como Crimea, y también Zaporizhia y Gerson. Ah, Rusia ha cometido casi 147.000 crímenes de guerra, solo esos solo registrados. Es difícil imaginar y comprender la escala de todas las atrocidades que están pasando en Ucrania. Y lamentablemente siguen estos crímenes que incluyen asesinatos de los civiles, ataques contra infraestructura civil, colegios, plazas, hospitales. Anoche bombardearon en Odessa, en mi ciudad natal, un hospital de maternidad. Entonces es muy terrible lo que está pasando: torturas, violaciones, secuestros. Y aquí me gustaría pedirles un minuto de silencio por las víctimas de crímenes de guerra que fueron cometidos por Rusia en Ucrania. Muchas gracias por conmemorar la memoria de estas personas. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte dura, digamos. La ofensiva la ofensiva rusa sigue en Ucrania, especialmente en el este del país. Las fuerzas rusas están tratando de avanzar con pasos pequeños, pero siguen esta presión. Am, También para ellos es esfuerzo principal, porque quieren también cruzar la frontera al norte de Kharkiv. Y como yo les dije, todo el territorio de Ucrania está bajo amenaza de misiles y de drones que vienen de Rusia, lanzados por Rusia. Desde parte de Ucrania, desde el 6 de agosto de 2024, entonces empezó la invasión de Kursk por las Fuerzas Armadas de Ucrania. La verdad es que no hay tanta información, pero aquí pueden ver este mapa del Instituto de Estudios de Guerra. Entonces, Ucrania sí está reteniendo un territorio en la región de Kursk de Rusia y principalmente am, el objetivo de Ucrania es detener las fuerzas rusas porque desde ese territorio había también muchos ataques hacia los ucranianos. A pesar de que esta guerra sea muy asimétrica, Ucrania ha tenido varios logros. ¿Por qué es asimétrica? Porque, bueno, Rusia es un país mucho más grande, es país nuclear, tiene también más armas, digamos, tiene economía donde se le llega mucha finanza por el tema de venta de gas, de petróleo, y hay varios países que están activamente, o sea, tienen comercio activo con Rusia, como por ejemplo China, India también. Pero yo, por ejemplo, acá en América Latina, para como así dar como alguna idea, le digo, imagínense que, por ejemplo, un país grande como Brasil, eh, no sé, invade a otro país y más encima un país nuclear y más encima es un país con el que tú tienes una frontera. O sea, es una situación donde no hay ningún tipo de paridad, ¿sí? Pero a pesar de esto, Ucrania sigue avanzando y tiene como una mirada muy inteligente
de usar la tecnología, su inteligencia, digamos, militar para poder resistir. Primer logro de Ucrania, yo pienso, es recuperación de los territorios. Los rusos pensaban y se estaban preparando para tener un blitzkrieg en Ucrania, es decir, tener una victoria muy, muy rápida. O sea, estamos hablando de 3 días hasta una semana. Esto nunca pasó. Y también en las primeras semanas efectivamente ellos llegaron casi hacia la capital, Kharkiv, partes del norte de Ucrania estaban ocupadas. Sin embargo, Ucrania pudo recapturar 54% de territorio ocupado después de 2022. Entonces sí, yo creo que ese fue un logro muy importante. Sin embargo, Rusia aún sigue ocupando alrededor de 20% del territorio ucraniano. Ucrania es un país que no tiene una flota, así como flota grande. Sí hay algunos buques, pero es un número muy, muy reducido. Después de la división de la flota del Mar Negro tras el colapso de la Unión Soviética, casi todos los buques fueron transferidos a Rusia. A pesar de esto, Ucrania ha podido destruir alrededor de 30% de la flota rusa del Mar Negro. Y yo creo que aquí el evento clave fue el hundimiento del crucero Moskva el 13 de abril de 2022. Y en la historia militar, solo 2 veces los cruceros rusos fueron hundidos por otras fuerzas militares. Eso pasó en la guerra ruso-ucraniana y también en la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905. Entonces fue un evento muy, muy, muy importante. También Ucrania es recién en mayo, ellos destruyeron varios aviones rusos y específicamente avión de combate. Muy importante, es muy importante porque por lo general son estos aviones que lanzan misiles contra Ucrania. Entonces, destruir este tipo de avión, bueno, significa reducir ataques contra Ucrania. Y esto pasó gracias al dron marino desarrollado en Ucrania. Y de hecho también muchos de los buques rusos fueron destruidos por unos bueno, armamentos producidos en Ucrania. El puente de Crimea es también uno de los puntos donde tienen los ojos las fuerzas militares y el servicio de seguridad de Ucrania. Este puente fue construido en manera ilegal después de ocupación de Crimea por Rusia para conectar Crimea con el territorio ruso y también tiene un rol importante para apoyar logística rusa en la guerra ruso-ucraniana. Entonces, eh, o sea, Ucrania ha hecho 3 veces, ha atacado este puente y tiene que ser destruido para recuperar la península de Crimea. Entonces, un día cuando salga noticia que se destruyó, eso significa que Ucrania va a recuperar luego Crimea, luego después de este evento. Nosotros también hablamos sobre el potencial de agricultura de Ucrania, un país conocido como breadbasket del mundo. Después de comienzo de la invasión, entonces se interrumpieron los envíos, las exportaciones de granos desde Ucrania. Y ahí, gracias a la mediación de Turquía y la ONU, se firmaron acuerdos, uno con Ucrania, otro con Rusia, para asegurar
este tipo de exportaciones y seguridad de los buques que pasan por el Mar Negro. Sin embargo, en 2023 funcionó alrededor de un año esa iniciativa, pero Rusia salió y Ucrania pudo establecer un corredor de grano alternativo gracias a apoyo a nuestros aliados como por ejemplo Rumania, Bulgaria, Turquía y sigue exportando los granos ya sin participación en este acuerdo por parte de Rusia. Ataques de drones es otro tema. Ucrania está recibiendo varios armamentos que provienen desde Estados Unidos, desde Europa. No se podía ocupar para atacar Rusia con este tipo de arma. Entonces, todos los ataques que se efectuaron dentro del territorio ruso se hacen por los drones hechos en Ucrania y también contra la infraestructura militar o, digamos, económica como depósitos de petróleo, al fondo que, que permite financiar la guerra. Hace unos días también hubo un evento súper importante. Dicen que va a entrar todos los libros de historia militar porque también los drones ucranianos pudieron entrar a los territorios a como profundidad de 4.000 kilómetros dentro del territorio ruso y fueron destruidos o dañados más de 40 bombarderos estratégicos rusos de Tu-95 y Tu-22. Entonces, primero, ellos también están usados para lanzar misiles contra Ucrania y por otro lado, muchos de ellos tienen un papel importante en potencial nuclear de Rusia. Porque si uno no tiene aviones, o sea, para aportar misiles nucleares, se reduce su... Entonces fue unas pérdidas muy grandes para Rusia. Dicen que las pérdidas fueron como más de 7.000 millones de dólares. Así que eso sí que fue también un logro, yo creo que bastante importante. En general, la industria de defensa de Ucrania está desarrollando y específicamente la producción de los drones. Y es por algo que dicen que esta guerra es la guerra de drones y la guerra de tecnología, aparte de, obviamente, ejército y otras tácticas, estrategias como más tradicionales que se están aplicando. Resiliencia del pueblo ucraniano es algo que es impresionante. Yo creo que ahora, después de la segunda clase, ustedes pueden ver que toda la historia de Ucrania es la lucha por la independencia. Entonces hay como esta resiliencia, yo diría, en ADN de los ucranianos y es algo que va a seguir para siempre. Y bueno, Ucrania sigue con negociaciones sobre acceso a la Unión Europea. El tema de OTAN ya con la administración del presidente Trump no es tan, digamos, real por este momento, pero por otro lado podemos decir que Rusia, ellos estaban declarando que empezaron la invasión porque no quieren que OTAN llegue a su puerta, porque no quieren que otros países entren a la OTAN, pero pasó algo contrario, porque nuevos países entraron como Finlandia, por ejemplo, y Suecia, un país tradicionalmente neutral. Entonces, Rusia con esta invasión, eh, más que nada, o sea, logró unos objetivos opuestos porque sí, OTAN ahora llegó a su puerta. Ucrania ha tenido apoyo internacional de muchos países del mundo y estamos muy agradecidos por este apoyo. La Unión Europea em, ha proporcionado un apoyo alrededor de 145.000 millones de dólares y también Estados Unidos alrededor de 119.000 millones de dólares, que incluye ayuda militar, ayuda financiera y también ayuda humanitaria. A nivel internacional, en la ONU también hay apoyo internacional.
Todos los años hay votación en la Asamblea General de resoluciones propuestas de Ucrania y nuestros aliados para reconocer la agresión rusa, para llamar que desocupen y que se vayan de los territorios de Ucrania. Bueno, la última vez tuvimos, digamos, unos resultados un poco diferentes porque Estados Unidos no apoyaron esta resolución por el cambio de, digamos, mirada de la administración Trump. Antes sí apoyaban y también, bueno, muchos países acá de América Latina nos apoyaron en este caso, incluso Chile también. Hablando de América Latina, bueno, y América del Sur, América Central, me gustaría aquí un poco hablar de postura de varios países. Por ejemplo, el presidente de Guatemala, él viajó a Ucrania en julio 2022. Varios presidentes europeos, también el primer ministro de Japón habían visitado y de esta región de América Latina no hubo muchas visitas. El presidente Lula de Brasil, él un tiempo trató de proponer una fórmula de paz para Ucrania. También, bueno, habían otras fórmulas propuestas, por ejemplo, por China, digamos, fórmulas alternativas de otros países, pero, por ejemplo, esta fórmula no proponía la retirada de fuerzas rusas desde el territorio de Ucrania. Entonces, digamos, tenían su mirada. El presidente Lula también tuvo una videoconferencia con Zelensky en 2023, así que también hubieron unas discusiones, conversaciones directas. En caso de Chile, Chile ofreció ayuda humanitaria y también confirmó su apoyo en el desminado de los territorios, pero ese desminado, como afirma Chile, debería venir después de, bueno, cese de actos militares y después, cuando venga la paz. Ahí podrían ayudar con esto. Pero Chile, como yo les comenté, está apoyando a Ucrania en la ONU, y también el presidente Boric en varias ocasiones reconoció que lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión rusa contra Ucrania y que era inaceptable. También habían reuniones entre Zelensky y el presidente de Argentina, presidente Milei, en la Asamblea General de ellos se reunieron en el Foro de Davos en 2025 y en la ceremonia de inauguración del presidente Milei, y él también ofreció realizar la cumbre Ucrania-América Latina. Yo creo que este evento sería muy importante para tener más cooperación aún entre Ucrania y los países de esta región, porque Ucrania también hace unos 2 años lanzó una estrategia de política exterior hacia América Latina y el Caribe. Entonces, desde parte de Ucrania sí hay un deseo tener cooperación más profunda con la región de América Latina. Bueno, yo creo que, bueno, en noticias siempre podemos leer sobre negociaciones, y esta lámina es solo para demostrarle el timeline, porque primero Ucrania presentó una fórmula de paz de 10 puntos. Después, en octubre de 2024, se presentó Plan de Victoria, donde se hablaba sobre la invitación formal a Ucrania para unirse a OTAN. Pero digamos, la dinámica geopolítica global se cambió desde 2025 y ahí nosotros vimos, o sea, varios acontecimientos, negociaciones con mediación del presidente Donald Trump, que ahora lo vamos a ver. Pero a pesar de esto, como cambio de plan, de fórmula, está claro una cosa, que Ucrania necesita una paz justa y duradera, ¿ya? Entonces no podemos hablar, porque ya tenemos experiencia de negociar con Rusia, tenemos experiencia de vivir al lado de Rusia por siglos. Entonces sabemos que no es país que no respeta acuerdos internacionales, es país que solo reconoce fuerza militar, ¿ya? Entonces cualquier acuerdo de paz tiene que ser justo ya para Ucrania y también tiene que ser duradera. Eso involucra varios elementos.
Bueno, presidente Donald Trump de Estados Unidos, antes de ser electo, él decía que él podría, digamos, parar esta guerra porque sí tiene ganas de terminar con las muertes de ambos lados, como él ha declarado en varias oportunidades. Entonces decía en un día, después se alargó ese plazo, decían va a demorar un par de meses porque querían lograr unos resultados para la Pascua de Resurrección, para abril. Entonces, desde el punto de los ucranianos, nosotros sabemos que eso no era posible, y que sí, ya está bien y es un paso para adelante que estamos hablando de algo, pero era evidente que era imposible porque Rusia no quiere parar, ya no quiere detener su agresión y eso está claro y eso es, digamos, elemento que dificulta la negociación de cese de fuego y también de paz. En marzo de este año se reunieron los representantes de Estados Unidos y Ucrania en Arabia Saudita y en esta oportunidad Ucrania aceptó la propuesta de Estados Unidos de un alto fuego de 30 días, ya oficialmente. Sin embargo, esta idea, esta propuesta no ha sido aceptada por Rusia. Lo que Rusia hacía, ya vamos a tener tregua de 2, 3 días para la Pascua de Resurrección, para no sé qué cosa más. Entonces, sí, efectivamente, 2, 3 días ellos no bombardean, digamos, tan fuertemente la infraestructura civil. Ellos siguen avanzando en la frente, pero después termina el cese de fuego propuesto por Rusia y ellos lanzan una cantidad récord de misiles y drones contra los civiles. Entonces, la verdad, o sea, esos 2 o 3 días de llamada tregua después trae peores consecuencias, porque las últimas semanas, los últimos meses, cada vez que salga noticia de nuevo ataque, dicen ataque con cantidad récord, ataque, peor ataque de toda la guerra, y esa noticia la tenemos lamentablemente cada semana, con ataques horribles. Yo aquí no quise poner todas estas fotografías, pero pueden ver en internet lo que está realmente pasando. ¿Qué quiere Rusia? Son muy ambiguos, pero quieren que Ucrania no se une a OTAN, no quieren presencia de tropas extranjeras en Ucrania, quieren reducir fuerzas militares ucranianas y quieren reconocimiento internacional de la anexión de Crimea y 4 regiones que están ahora ocupadas. O sea, lo que quieren los rusos es que los ucranianos se rindan y le entreguen todo. Eso para ellos una condición para que pudieran, como ellos dicen, o sea, terminar con la agresión que para todos los ucranianos está claro que va a seguir avanzando. Bueno, como saben, también había muchas conversaciones por el tema de recursos naturales ucranianos. Se firmó también en abril un acuerdo em, entre Ucrania y Estados Unidos. La idea es crear un fondo de reconstrucción de Ucrania y todas las, digamos, ganancias futuras de recursos naturales desarrollados en conjunto entre Ucrania, Estados Unidos y otros países. O sea, la mitad de parte de Ucrania le van a invertir a ese fondo y van a ocuparlo para reinvertir al país y para recuperarlo. No existe una garantía de seguridad explícita por parte de Estados Unidos, pero sí está estipulado que apoyo militar puede ser considerado como contribución a ese fondo. Entonces, igual ahí como dejaron algo parecido a algún tipo de apoyo. Y últimamente en mayo, primera vez, bueno, no primera vez, ya hicieron negociaciones en Estambul en 2022, pero en los últimos, digamos, meses, año. Entonces se realizaron negociaciones directas entre delegaciones de Ucrania y Rusia con mediación de Turquía, pero yo creo que el único acuerdo así grande que lograron es intercambio de prisioneros de guerra. O sea, no hay avance el tema de lograr cese de fuego ni menos de paz. Bueno, la lucha continúa. Los ucranianos siguen luchando.
porque hay un entendimiento de que Rusia no va a parar, es algo ya está claro para nosotros. Es por eso que es muy importante seguir luchando, no entregar nuestra soberanía, nuestro territorio, nuestra gente a agresor como Rusia. Y también quiero agradecer apoyo de todos los países y bueno, la gente en todo el mundo porque es muy importante para Ucrania para poder lograr lo que yo les comentaba, una paz justa y duradera. Muchas gracias por su atención. Espero que haya podido explicarle lo que está pasando en Ucrania y dejamos unos minutos para sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Violeta. Tenemos dos manos. Maximiliano, usted va primero, yo le permito la palabra. Adelante. Yo quería, me parecía correcto, como sé que es corto el tiempo, lo que hablabas vos, yo soy de Argentina, soy descendiente de ucranianos y quería dejar constancia de que la visita de Zelensky en Argentina realmente movilizó toda la comunidad, fue muy importante. Y otra cosa que hay que realmente vengo siguiendo el conflicto desde 2014 y era muy difícil buscar información. Yo no tengo la posibilidad de hablar ucraniano, eh, pero a partir de creo que 2023 la televisión ucraniana pública tiene su canal en español y creo que eso es muy destacable para que los que tenemos raíces ucranianas sea mucho más fácil empezar a reconectarse con nuestras raíces. Realmente para mí es un avance de Ucrania en esa conexión de miles de ucranianos que están en América Latina. Bien. Argentina es la colectividad más grande, pero en todos Ok. los países de América Latina somos muchos. ¿Y su pregunta, Maximiliano? Sí, eso qué es lo que tienen pensado ustedes como organización, si eso está pensado como una estrategia general o son decisiones aisladas de reconectarse crear una cuenta en español. ¿Eso está pensado como parte de algo más grande o solamente es una decisión casual? Bien, gracias, Ujú. gracias, Maximiliano. Sí, muchas gracias por ese comentario y lamento que no hay tanto tiempo porque también me gustaría escuchar varios comentarios suyos. Se lo agradezco y agradezco mucho el apoyo y movilización de la comunidad ucraniana o de disidentes ucranianos en Argentina. Sobre la información, sí, yo creo que es un punto súper importante porque nosotros vemos mucha propaganda rusa que se está difundiendo porque ellos sí están invirtiendo muchos recursos en esto y también me gustaría que nosotros pudiéramos tener más actividades y más información en español. Bueno, el TDC tiene el centro este tipo de actividades y gracias a su trabajo de Alexander, Alina, nosotros podemos realizar, por ejemplo, este curso. También pueden seguir las cuentas de embajadas de Ucrania en en sus países que también en español están publicando información. Hay Ukrinform, pueden revisar como agencia de información de Ucrania. Ellos también tienen su versión en español. Y bueno, les cuento que yo también estoy trabajando en un proyecto para publicar un libro sobre Ucrania, de historia, de modernidad. Así que yo les dejé mis contactos, también pueden seguir mis cuentas y cuando tenga esta información voy a seguir difundiendo. Marcelo, por favor. Hola, buenas. Bueno, hoy día creo que ha sido de las clases la que me imagino es la más compleja de tratar, porque es algo que está actualmente súper presente, digamos, y que quizás a muchos también nos ha instado a participar en esta
en este curso. Para resumir un poco por el tiempo, bueno, primero obviamente agradecer esta posibilidad de que se haga este curso y consultar qué creen que será lo que mantiene hoy en día vivo el espíritu de lucha del pueblo ucraniano para no rendirse, digamos. Yo creo que el espíritu de lucha es muy fuerte. También lo demuestran varias encuestas. El presidente Zelensky tiene apoyo muy alto, no me acuerdo, como 70 y no sé, 8% por ahí. También mucho, o sea, más de la mitad de los ucranianos están seguros que vayamos a ganar esta guerra a pesar de no tener, por ejemplo, apoyo militar de los Estados Unidos, porque justo habían esas conversaciones, comienzo de año, con la administración de Trump, si siguen apoyando o no siguen apoyando. Entonces, sí, en estas encuestas. Y más de la mitad de los ucranianos no están preparados para ceder los territorios, porque cuando estamos hablando de los territorios, no solo hablamos de la tierra en sí, que sí es muy importante, la integración territorial, pero son territorios con la gente. Y lo que pasa en los territorios ocupados es que hay mucha tortura, hay violaciones, asesinatos, la gente desaparece, a los niños se los llevan a Rusia. Entonces, es algo como, hay muchos peligros. Entonces, la determinación del pueblo ucraniano es seguir luchando porque se sabe, porque lo sabemos que aunque haya, por ejemplo, cese de fuego, Rusia no va a detener. Entonces, como entienden, solo fuerza militar hay que seguir luchando. Y para eso es muy importante tener este apoyo, es muy importante para que la gente entienda por qué Ucrania está haciendo eso, porque estamos luchando por el derecho de existir, por el derecho de tener nuestra cultura, tener nuestro idioma, también tener nuestro Estado, porque si Rusia toma Ucrania, se va a terminar el Estado ucraniano. No es algo que solo como pedacito de algo, que se está luchando el pueblo por la existencia. Entonces yo creo que eso no va a cambiar, va a seguir la lucha. Yo no sé cuándo va a terminar esto, pero yo sé que va a terminar con la victoria de Ucrania y seguramente en este caso el régimen de Rusia no puede seguir en la forma que sigue así como un régimen agresivo y autoritario. Entonces tenemos que tener fe, tenemos que seguir luchando porque yo, por ejemplo, no veo otra alternativa. Gracias. Bueno, tomamos las preguntas que tenemos y por favor que sean breves y muy rápidas. Sebastián Ramos, adelante. Sí, buenas noches, ¿se me escucha? Sí. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Sí, claro, no era el tiempo, la pregunta mía va a ser más directa. Bueno, obviamente felicitar a todo el pueblo ucraniano por todos los esfuerzos que hacen. Una Blitzkrieg que dijeron que estaba planeada para 3 semanas y nunca resultó, así que ahí de verdad muchas felicitaciones para ellos. Mi pregunta va respecto de las negociaciones que tuvieron con Estados Unidos sobre el desarrollo de esta industria de metal y de minerales. Que sé que estuvieron ahí bastante interesante. Quisiera saber puntualmente si en estas negociaciones se planteó que el desarrollo de esta industria iba a ser eh, con industria ucraniana o que iba a ser desarrollada netamente por la industria estadounidense, eh, empresas estadounidenses al control de estos recursos, o Ucrania con alguna empresa estatal o nacional iba a ser la que iba a liderar justamente el control de estos recursos, y que con Estados Unidos solamente había una negociación de facilidad, de a lo mejor arancelaria o de priorización de exportación hacia ellos. Ujú. Sí, muchas gracias por interés. Bueno, Ucrania, Argentina, perdón, Chile, Argentina, especialmente Chile. Bueno, Argentina también países mineros, digamos. Bueno, en Chile más de 10% de Producto Interno Bruto viene directamente de minería. Si consideramos también digamos, trabajos relacionados a minería son más o menos 16%. Entonces, yo entiendo la importancia de su pregunta. Bueno, primero que nada, lo que se firmó como un marco acuerdo, como términos generales. Y el punto principal es la creación de ese fondo de recuperación ya para el futuro de Ucrania.
Sobre control, Ucrania va a mantener control sobre los recursos naturales, ya que no se habla de entregar control de recursos hacia otros países. Lo que sí, y todo lo que está desarrollado en Ucrania hasta el día de hoy sigue sin cambio, ¿ya? No está incluido ese tratado. Este tratado incluye solo todo lo que se va a desarrollar en el futuro, incluye no solo tierras raras, todos los recursos como gas, no sé, litio, carbón, mineral de hierro, todo lo que pudiera ser. ¿Cómo se van a hacer en detalle? Yo creo que eso vamos a saber en el futuro. Y bueno, yo conozco un poco el sector minero y ahí es muy, muy difícil porque tú igual tienes que explorar todo, invertir millones de dólares solo para exploración de productos y proyectos mineros. Desde el punto de exploración hasta empezar a sacar los primeros minerales, no sé, mínimo 10 años, ¿ya? Se programa para 20, 30 años, entonces va a haber. Pero, o sea, tenemos que ver cómo se va a desarrollar y efectivamente si van a poder realizar em, estas actividades conjuntas. Pero yo pienso, lo que yo entendí es que no está restringido solo para desarrollo por empresas estadounidenses. Sí, va a ser, yo entiendo, una colaboración público-privada con varias empresas internacionales. Este es mi entendimiento. Y yo de hecho creo que países como Chile, que tienen experiencia en minería, también podrían ayudar en este ámbito, ayudar a Ucrania con el desarrollo, con tecnología y con otras, quizás otro tipo de apoyo hacia la minería. Gracias. Johan Ortiz, por favor. Hola, buenas, muchas gracias. Mi pregunta era más que nada por lo que pasó cuando en la Revolución Naranja, Ujú. cuando pierde, ay, perdón, que me enredo, cuando Yanukovych pierde, pasa esta Revolución Naranja, pero después él gana. Eso es porque o Ucrania quedó descontenta con el gobierno con el al cual le ganó a Yanukovych, el de Yushchenko. O sea, sí, efectivamente, habían varias. Si nosotros vemos elecciones anteriores en Ucrania, yo creo que solo en caso de Zelensky, del presidente Volodymyr Zelensky, nosotros como la mayoría del territorio ucraniano lo apoyó. Si nosotros vemos elecciones anteriores, siempre como había digamos, que una parte de Ucrania apoya a un presidente, digamos, que quiere tener más relaciones con Rusia o por otro lado que quiere ir hacia Europa. Entonces, sí, efectivamente, como había estas dos, digamos, como almas y en primer caso, en elecciones de 2004 y 2005, efectivamente ganó Yushchenko y después ganó Yanukovych. Yo creo el descontento que fue porque también dentro del gobierno Yushchenko, en mi opinión, como no había unidad. Entonces ellos sí, a través de la revolución, o sea, pudieron formar el gobierno y todo, pero después había también como mucha competencia interna, digamos. Y yo creo que eso también dificultó que ellos pudieran tomar varias iniciativas y realizar varias políticas. Pero también quiero decir que para un país democrático es algo súper natural que esté pasando, como por ejemplo, no sé, en Chile, si nosotros vemos la historia política chilena después de la concentración, es un gobierno derecho, otro gobierno izquierdo, gobierno derecho, gobierno izquierdo, entonces es algo natural, digamos, para democracia. En lo que sí, por ejemplo, si en Chile siempre, no sé, derecha o izquierda por temas económicos o por, no sé, temas sociales quizás, por temas de seguridad ahora. Entonces, en caso de Ucrania, lo que teníamos antes era más por política exterior del país. Pero sí, yo les contaba que hemos tenido presidentes de varios backgrounds, de varios que vinieron de varios contextos y también que tenían políticas diferentes, lo que está claro que pasa en países democráticos. Bueno, pasamos al Diego Gento y on top.
Diego, su pregunta. Buenas noches acá en Perú. Mi pregunta precisa es la siguiente. ¿Ucrania va a tener relaciones comerciales a futuro con Sudamérica? ¿Se está planeando eso o no? Muchas gracias. Sí, efectivamente, yo les comentaba que se adoptó una estrategia de desarrollo de relaciones con los países de América Latina y también del Caribe. Y esta estrategia incluye varios elementos, relaciones políticas, relaciones económicas, también intercambios culturales. Sí tenemos, bueno, esta región está lejos de Ucrania, entonces también hay que considerar el factor geográfico, pero también se puede tener también varios intercambios humanos, intercambios de tecnología. Y yo espero que sí también vayan a seguir desarrollando las relaciones y que podamos tener más comercio. Yo vivía en Japón también varios años y me acuerdo que bueno, yo vivía en Japón antes de la invasión y de repente aparecían algunos productos ucranianos como la miel, por ejemplo, uno podía ver en el supermercado o los dulces ucranianos, ¿sí? Entonces, después de la invasión y ahora en Japón se puede comprar mucha cosa hecha en Ucrania, hasta juguetes, no sé, puzzles, etcétera. Y bueno, también hay un factor geográfico que está ubicado lejos, pero yo espero que también acá podemos tener más intercambios comerciales y bueno, en general hacerles llegar más información de Ucrania y también para poder tener más intercambios de opiniones en general, o sea, a nivel de intercambios humanos. Gracias. Y tres preguntas más y ya terminamos. R. Ujú. Henke, su pregunta. Sí, muchas gracias por todo. La hago cortita. ¿Cómo ven a Zelensky en cuanto a la continuidad en su cargo? Se ve que es muy querido por el pueblo, pero bueno, están las elecciones suspendidas justamente. Entonces, bueno, quería un breve resumen de cómo lo ven ustedes. Ujú. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, por la Constitución de Ucrania no se puede realizar las elecciones en este momento. Sí hay conversaciones, obviamente, con el cese de fuego y con establecimiento de paz de realizar este tipo de elecciones, elecciones parlamentarias, también elecciones presidenciales. Bueno, como yo le decía, Ucrania es país democrático y por la Constitución la misma persona puede tener dos términos como presidente consecutivos. Entonces, en teoría, sí, Zelensky podría postular a este cargo de nuevo, ser candidato y, bueno, solo el Dios sabe qué va a pasar, no lo sabemos, quién sería el otro candidato y quién ganará, solo podemos especular. Sí, hasta el momento él es apoyado por el pueblo ucraniano, ha demostrado un liderazgo en esa situación de guerra muy difícil, considerando que él anteriormente no se dedicaba a política. Se considera que ha hecho muy bien, ha representado a Ucrania muy bien en arena internacional, así que vamos a ver, no quiero especular, pero como digo, en democracia todos pueden participar y él, si llegara a ganar, podría ser presidente por segundo término. Y pasamos a última pregunta, Cristina Castro. Tal? Buenas noches. Con respecto a las relaciones internacionales, tengo claro la posición de Ucrania con los países aliados en Latinoamérica. Eh, a nivel de ustedes como ONGs, ¿cuál es la estrategia para esos países en los cuales Ucrania no goza, por ejemplo, del apoyo, ¿no? Por ejemplo, yo hablo de parte de la comunidad venezolana, que también somos refugiados en muchos de estos países y somos víctimas, pues, de la invasión rusa que sostiene un régimen que nos tiene a todos, pues, votados, ¿no? Pero tenemos mucha intención también de tomar el ejemplo de Ucrania para cuando sea la reconstrucción de la democracia en nuestro país. A nivel de ONG como ustedes, ¿existe algún plan para
retomar todo ese apoyo que yo sé que está regado alrededor del continente, con actividades hasta que se pueda recuperar la democracia y establecer relaciones bilaterales. Bueno, bueno, yo no soy parte de ninguna ONG, soy profesora nomás, entonces yo no sé si ONG tienen como algunas estrategias, me imagino que sí, por ejemplo, también la comunidad ucraniana en Chile, yo sé que como estaban haciendo hace rato unos eventos de representación cultural ucraniana y también con conjunto, si no estoy equivocado, con una comunidad o representantes de comunidad venezolana. Yo como en lo personal, como lo siento mucho, la situación que se está desarrollando en Venezuela. Y también tengo varios conocidos venezolanos acá en Chile que cuentan las cosas que están pasando. Lamentablemente eso pasa en países autoritarios. Em, lo que sí yo quiero al mismo tiempo decir que sí yo entiendo que mucha inmigración de Venezuela por el tema de situación interna y es un punto parecido con Ucrania porque también tenemos más de 6 millones de refugiados ucranianos en todo el mundo. Pero sí hay también ciertas diferencias porque en Venezuela es algo que está pasando internamente, aunque sea muy trágico también. En caso de Ucrania, o sea, tenemos un ejemplo claro, un caso claro de una agresión externa. Entonces, bueno, pero a pesar de esas diferencias, yo creo que sí, a nivel como de cooperación humana, sí se podrían establecer algunos contactos. Yo encuentro que eso sería muy bueno. Muchísimas gracias, Violeta, por todas las preguntas y a todos nuestros participantes. En eso terminamos nuestra clase de hoy.